Saludos Gurduers, ¿te gustaría poder convertir cualquier computadora con Windows en una computadora virtual? Mi nombre es Elvin Cruz y te voy a mostrar en este video los sencillos pasos para poder pasar de una computadora real a una computadora virtual en Mac. Bueno, vamos a comenzar con este tutorial. Vamos a estar entrando primero que nada a la página de Parallel para descargar el programa. Sería www.parallels.com. Vamos a estar entrando en la página de ellos. Como pueden ver, esto es un programa para virtualizar. Se puede virtualizar tanto Windows como Linux y otros sistemas operativos, pero en este tutorial vamos a estar mostrando cómo usted puede virtualizar su computadora vieja. Ya se supone que usted tenga este programa instalado en su computadora. Yo en mi caso ya yo lo tengo instalado. Ellos ofrecen una versión free trial que la tenemos por aquí, que le da 14 días de prueba. Pero en teoría ellos también tienen una herramienta que es la que vamos a estar utilizando para mostrarles a ustedes cómo vamos a estar trabajando con la migración o la virtualización de esa computadora que usted quiere virtualizar. En mi caso, pues yo tenía una computadora vieja y quería moverla a una máquina virtual para poderla borrar, o ya sea que no la va a utilizar más, la quiere guardar. Y realmente pues no quería perder los programas que ya tenía instalado en ella. Y por eso pues decidí hacer este tutorial, porque vi la necesidad de que hay personas que no sabían que esto se podía hacer. Por el momento este tutorial básicamente se va a enfocar en la migración, no en el uso como tal de las opciones. Y ahora voy a estar entrando en la máquina que voy a clonar, que viene siendo la máquina vieja que quiero migrar a este sistema, para que vayan viendo cómo es que funciona. Ok, estamos de vuelta aquí. Estamos ahora en la máquina que vamos a migrar. Como pueden ver, esto es una máquina Windows 7 que yo pues quiero pasar a convertir en una máquina virtual. Estas son las especificaciones. Windows 7, esto sirve para Windows 10, no necesariamente es para Windows 7. Si usted tiene una Windows 10, Windows 7, Windows XP, también funciona igual. Como pueden ver, esto tiene 8 GB de RAM y no es muy grande. Realmente lo que tiene de disco duro es bien poco. Esto es una máquina con un disco pequeño. Realmente es una máquina que yo uso de pruebas. Tiene que tomar en consideración, cuando ya esté conectando su dispositivo externo, que tenga la capacidad para almacenar el tamaño de la computadora a la que usted está virtualizando. Porque vamos a estar utilizando un USB drive o un disco externo para poder sacar la migración. Vamos a estar aquí entrando al link, que lo tengo aquí, lo voy a estar dejando en la descripción del video. Vamos a copiar aquí. Como pueden ver, esta es la guía completa, la puede descargar en diferentes idiomas. En este caso no lo voy a estar haciendo, donde le explica un poquito más al detalle todo el proceso. En este caso vamos a ir directo a bajar el programa. Aquí tenemos el enlace directo, que viene siendo el paso 1, que es descargar el Parallel Transporter Agent para Windows. Vamos a descargarlo. Le damos Save. Y ya en este folder ya lo había bajado. Por eso tenemos dos versiones. Y tenemos aquí la guía, que también la había descargado. Pero en este caso vamos entonces a hacer la instalación. Damos doble clic. Damos Yes. Él verifica si hay algún tipo de actualización y comienza la instalación. Damos Next. Aceptamos los términos. Seguimos aquí en Next. Usted escoge dónde lo quiere instalar. En este caso lo vamos a dejar en la carpeta predeterminada. Y vamos a continuar. Vamos a darle aquí Install. Y ya está instalando el Parallel Transporter Agent, que sería el programa o la utilidad, como le quiera llamar, que va a estar haciendo el proceso de migración de una manera sumamente fácil. Terminamos aquí. Nos va a pedir Restart. Vamos a estar dándole Yes. Y esperamos a que suba. Una vez ya sube, le pregunta nuevamente para que usted autorice a esa aplicación a hacer cambios en su computadora. Le va a dar Yes, en este caso, para que prosiga. Y ya tenemos la aplicación instalada. Y le va a salir esta ventana. Vamos a cerrar esta ventana del navegador. Y como puede ver, aquí tiene las dos opciones que le había mencionado. En este caso vamos a estar trabajando con la de External Storage, que viene siendo la más confiable, que es la que usted va a utilizar un disco externo
o un USB drive o algo que usted pueda conectar USB a su computadora para poder hacer la migración de una manera fácil y sin ningún tipo de complicación. Vamos a darle continue. Ahí va a comenzar a colectar la información. Si usted no introduce ningún tipo de dispositivo, esto es lo que va a suceder. Ahora mismo yo no tengo ningún tipo de dispositivo puesto, ningún USB drive ni nada conectado. Él va a escanear y va a hacer este procedimiento. Usted le da continue, automáticamente le pregunta qué quiere transferir. Si usted transfiere System Only nada más, lo único que va a tener es lo del sistema operativo, pero no va a tener los archivos. En mi caso, yo quiero transferir todo. O sea, que tenga los archivos. Si usted tiene un documento en el desktop, en Documents, si tiene fotos, pues la idea es que lo transfiera todo. Ahora, si usted quiere transferir solamente el sistema operativo para que la máquina suba limpia sin ningún tipo de información, pues usted coge System Only. Pero en este caso nos vamos a ir con System and File. Le damos al Continue y como puede ver, ahora mismo ya le está preguntando el nombre de la máquina como tal. En este caso, pues es una máquina con Windows 7 y por lo tanto, pues le pone Windows 7. Usted lo puede modificar con el nombre que usted desee, pero en este caso lo vamos a dejar Windows 7 para que saber que cuando estemos en la máquina virtual se va a llamar Windows 7. Pero le puede poner el nombre que usted quiera, si le quiere poner un nombre del dueño de la computadora, el nombre que usted le plazca. Ahora viene la parte donde usted ya tendría que tener su USB drive conectado, que yo voy a estar conectando el mío, para que le permita seleccionar en Other y usted escoger. En este caso solo aparece el C porque no tengo el USB drive. Voy a estar conectándolo ahora para que vean cómo se hace el proceso. Una vez tenemos instalado el USB drive, vamos a estar creando un folder. Le vamos a estar poniendo Windows 7 Virtual al folder. Y tenemos nuestra carpeta creada. Una vez creamos la carpeta, vamos a estar seleccionándola. Le vamos a Select Folder. Y como pueden ver, el location automáticamente ya me está marcando el USB Drive con el Windows 7 virtual, que es el folder que creamos. Y aquí pueden ver el tamaño. En este caso, esto es una computadora, como le digo, de prueba. Y el disco duro es pequeño. No va a consumir mucho tiempo en la migración y va a avanzar. En el caso de su computadora puede ser un poquito más este tamaño. Tiene que tener paciencia. Pues puede tomar de 1, 2 horas, 3 horas, dependiendo del storage donde usted está guardando. O sea, si es USB Drive es un USB 3.0, pues va a ir más rápido. Y si es uno 2.0, pues va a ir un poco más lento. Y depende pues, también de la velocidad de su computadora y otros factores adicionales. Pero en teoría tiene que tener paciencia para que este proceso pues culmine. Vamos a darle a continuo ahora. Aquí le pregunta si usted desea reactivar el Windows tan pronto la máquina virtual suba. Vamos a marcar que sí, para que automáticamente cuando subamos la máquina virtual suba todo activado y no tengamos que hacer ningún tipo de activación. Vamos al continue y ahí usted va a ver que el proceso comienza. Él está ahora analizando esta computadora Windows 7 y copiando todos los archivos como nos había mencionado en las opciones, para pasarlo entonces a un formato que el Parallel lo va a interpretar como una máquina virtual. Podemos ir ahora mismo al folder y podemos ver que en la máquina virtual ya se está copiando esta carpeta, que viene siendo no es una carpeta, más bien es un folder con la extensión de Parallel, que cuando ya culmine, pues vamos a poder subir nuestra máquina virtual en el Parallel. En este caso ya está haciendo el proceso. Como ven, todavía no me está dando un tiempo estimado. Por eso les menciono que tienen que tener paciencia porque toma un poco de tiempo. ¿Ves? Como pueden ver, ya me está dando más o menos una información de que en 1 hora o 2 minutos va a estar completando. Voy a detenerlo porque no voy a dejarlo que, ¿verdad?, complete. Pero básicamente cuando termine, usted le va a dar continue y automáticamente lo que va a hacer es darle eject al USB drive. Vamos a detenerlo aquí un momento. Vamos a cerrar. Cuando termine, usted le va a dar aquí a su USB drive y le va a dar eject para que de una manera segura, ¿verdad?, pueda usted sacarlo sin que se vaya a dañar. Le da eject, automáticamente termina. Y ahora entonces vamos a estar apagando su computadora porque ya finalizó todo.
Luego usted va a estar abriendo Parallel nuevamente en su Mac y vamos a estar insertando el USB drive o el disco externo donde usted grabó la imagen. Va a seleccionar el file, le va a dar New y le va a aparecer estas tres opciones. Vamos a estar seleccionando Transfer Window from a PC y le vamos a estar dando Continue. Continue nuevamente y le va a dar las dos opciones que habíamos hablado en los pasados minutos. Vamos a estar trabajando con External Storage, que es la versión que utiliza discos externos o USB drive. Vamos a estar dándole Continue. Y usted va a estar seleccionando aquí manualmente, ya que él por lo general va a hacer un scan y se supone que encuentre el disco duro externo o el USB drive. Pero esta opción a veces toma un poco de tiempo. Les recomiendo que mejor seleccione manual. Y usted mismo va a seleccionar el disco donde guardó la máquina virtual. En este caso habíamos creado el folder de Windows 7 virtual. Lo vamos a estar seleccionando y va a notar que aparece un file Windows 7.pvm. Lo va a estar seleccionando también. Va a darle Open. Y aquí usted selecciona dónde quiere guardar esa máquina virtual. En este caso, por defecto, cuando usted instala Parallel, le instala un folder con el mismo nombre Parallel. Y pues es el de él por defecto que selecciona. Usted lo puede cambiar aquí si lo desea. Puede escoger cualquier otro lugar donde las quiera guardar. Puede crear un folder independiente en otro lugar para que no le coja espacio de ese disco duro en particular. Y aquí va a notar lo que le está requiriendo. O sea, ese backup o esa máquina virtual que se creó requiere 18.18 GB. Yo tengo disponible 244, o sea que lo puede instalar aquí, no va a haber ningún tipo de problema. Aquí, como le mencioné, puede cambiar el nombre si lo desea, o lo puede dejar Windows 7, puede poner el nombre que usted quiera. Va a estar dándole ahora Continue. En este caso, le vamos a cambiar aquí para diferenciarla, ya que tengo otra computadora virtual parecida. Esto va a tomar algunos minutos dependiendo de su computadora y del disco externo que esté utilizando. Una vez termine, vamos a estar mostrándole entonces la máquina virtual finalizada con toda la información, ¿verdad?, que se supone que tenga. Vamos a adelantar un poquito el video para que usted no tenga que esperar estos minutos, para así poderles mostrar finalmente cómo quedó nuestra máquina virtual. Una vez finalice, automáticamente el Windows 7 va a comenzar a subir. Una vez termine de subir la computadora, como pueden ver, ya tenemos aquí exactamente el file que teníamos en el desktop. La máquina exactamente igual. Básicamente es un clon lo que usted acaba de hacer. Y lo que vamos a hacer ahora es apagarla para que ustedes puedan entonces modificar los parámetros en cuanto a memoria y hardware. Les voy a estar mostrando ahora en Parallel dónde es que se configura esto. Aquí tenemos nuestra máquina virtual, como pueden ver, Windows 7 Test 2020, que era el nombre que le habían puesto. Vamos aquí a estar entrando aquí en el engrane para los parámetros, que viene siendo los settings, y vamos a ir a hardware. En hardware vamos a estar viendo aquí CPU y memoria. Aquí, como notan, yo tengo solamente dos procesadores asignados. Mi computadora cuenta con un CPU quad-core que tiene 4 físicos y 4 lógicos. Pero aquí te puede asignar los 8, que viene siendo pues, la suma de los de ambos. También tenemos aquí la memoria, que tenemos 2 GB asignados de memoria. Usted puede subirlo en esta barra y lo puede llevar a 8, a la cantidad que usted desee. En mi caso no puedo pasarme de esta cantidad porque es el máximo que tiene mi computadora, que es 32. Pero como les indiqué en minutos anteriores, usted puede básicamente añadir a su gusto la memoria que desee. Yo recomiendo, si es un sistema operativo Windows 10, que sea un mínimo de 4. Si es un Windows 7 o menor, puede ya asignar 2. Recuérdese que esto, pues, al usted abrir el programa, va a estar consumiéndole de su memoria RAM real. Y puede que si usted tiene 8 GB en su computadora, pues se ponga un poco lenta. Así que les recomiendo que mínimo 2 y un máximo de 4 está bastante bien. En el caso que cuente con más memoria como yo y quiera que la máquina virtual corra mucho más cómoda, puede llevarlo a 8. Pero eso está a gusto de usted y a sus preferencias. En cuanto a otros parámetros, vamos a dejarlo donde estaba, que era en 2.
Tenemos aquí las gráficas. Básicamente también tenemos la memoria que se la podemos asignar. Podemos subirla también aquí. Estos no son gigas, estos son megas. Pero por default ella viene de 256. Entiendo que esto es un parámetro que no tiene que tocar. Originalmente siempre el Parallel le va a asignar el parámetro más recomendado. O sea que es algo que realmente no entiendo que deba alterar. Ya esto es opciones adicionales que son a su gusto, como los USB, todo lo que usted pudiese cambiar. En la parte de hard disk es donde usted puede ir a alterar el espacio del disco duro. Como pueden ver, aquí lo pueden subir en esta barra que estoy moviendo y le pueden aumentar el tamaño dándole al tamaño que ustedes desean y ejecutándolo en Apply. Automáticamente con eso ya él estaría cambiando el tamaño. No lo voy a alterar porque en mi caso pues escogí un tamaño de prueba y es un tamaño un poco pequeño. Y estas opciones pues por defecto vienen marcadas. Te recomiendo que las deje así porque así es que mejor trabaja la máquina virtual. La parte más importante diría yo que es hardware, porque es donde usted estaría asignando los recursos de esa máquina virtual, como es el caso del CPU y la memoria. Como les dije, ya terminamos aquí en esto de la máquina virtual. Simplemente cerramos aquí y procede usted a arrancar en el botón de play la máquina virtual si la necesita usar. Le da play y ella automáticamente va a iniciar el Windows y todo va a trabajar a la perfección como si tuviese su computadora vieja o la máquina que migró en su Mac. Ahí tenemos el sonido de bienvenida y tenemos nuestra máquina virtual lista. Bueno, esto es todo por el momento. Si te gustó este video, déjanos un like, suscríbete a este canal y no dejes de activar la campanita para que recibas las notificaciones tan pronto yo suba un video. Si tienes alguna pregunta o deseas que haga algún tutorial, déjamelo en los comentarios. No olvides conseguirme en mis redes sociales bajo Técnico Gurú en Facebook, Instagram y Twitter. Hasta la próxima, mis amigos gurús. Bendiciones.